No se escucha nada. Me sale bien. Hola, estoy tratando de abrir el aula. Hola, profe. Pensé que no andaba el sonido. Anda bien. Voy a bajar un poquito porque yo tumba. Bueno, estoy tratando de abrir el aula. Está como lenta, ¿no? ¿La notaron así? Cuesta bastante entrar. Sí, un poco. Bueno, espera un ratito que entren 10 minutitos más. Bueno, hasta que abra. Está dando vuelta y vuelta y redes. Porque anda bien acá la conexión. Debe ser algo de la plataforma. Ya saben que será. Pasa que todo el mundo se conecta a esta hora, entonces están saturadas todas las aulas virtuales. Bueno, las clases quedan grabadas, así todos los diálogos y la socialización de la información y todo queda ahí registrado para los estudiantes que ingresan en otro momento, tienen almacenada la información. Estuve enviando un correo atento a algunas consultas que es importante tenerlas en cuenta, ¿sí? Recuerden que las actividades que presentamos o presentan no tienen notas, ¿sí? Solamente ustedes las entregan y se le hace una devolución formativa. Los parciales son los que tienen notas, ¿sí? No son hace 3 o 4 en el año. Es importante el tema de la entrega de actividades porque esas actividades van a configurar lo que va a ser el parcial, ¿sí? Al final del cuatrimestre. Entonces, es una manera de anticipar las posibles preguntas de manera tal de que ustedes expongan su hipótesis, su lectura y se hace una retroalimentación, orientándolas para que ustedes vayan pensando y bueno, después en el parcial se puedan exponer sus hipótesis desde otro lugar a la primera idea que expresaron. Lo mismo, en términos organizativos es necesario hacer un corte, ¿sí? Por eso hoy a la noche voy a ponerme a leer la actividad y todos los que han presentado el 11. Y recuerden que en presentación está organizado ahí que va a haber un momento en que se va a volver a habilitar la entrega para aquellos estudiantes que en este momento no lo pudieron hacer, ¿sí? Quien no entregue ahora se va a habilitar otra entrega, ¿sí? Como la actividad no es, que no tiene notas, sino devolución formativa, cuando vuelvan a entregar ustedes va a tener su devolución formativa como gesto, ¿sí? Solamente en términos organizativos es necesario establecer los tiempos y organizar también la presentación de la actividad porque para que no se superpongan, ¿sí? Con todo el trayecto, darle una organización. Quien no llegue saben que va a haber un momento para la otra entrega. Es importante eso para que se vayan a organizar. Ay, me abrió bueno, vamos a ir entrando. Estoy entrando al aula virtual para presentarles la actividad. Estuve conversando con una profesora de práctica y estamos coordinando el tema del uso de las normas APA y la presentación de los textos, ¿sí? Los dos mantenemos el mismo criterio en términos de presentación y de actividades porque también vamos a compartir un taller integrador. Entonces también son notas y no notas, sino procesos compartidos que vamos a hacer con ella. Las normas APA, la organización de los textos, la presentación formal, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta. Estoy tratando de que me abra el aula virtual. Bueno, el tema de hoy, que empezamos ahora y lo vamos a tratar de resolver en términos de redacción o primera hipótesis, tiene que ver con empezar a construir el objeto de estudio, ¿sí? De la pedagogía, en el marco de algunos autores que tenemos en el aula virtual, ¿sí? Cuando nosotros vamos a un texto y un material teórico, la organización la leemos, ¿sí? Lo leemos una vez o dos veces. Es importante hacer un resumen o una síntesis de ese trabajo, pero lo más importante en ese proceso es hacer foco en la consigna, ¿sí? Es buscar el objeto de estudio. Cuando uno trabaja el tema de los objetos de estudio, tiene que decir
¿Qué estudia? ¿Qué es? ¿Sí? Buscamos esa respuesta. Y vamos a ver que los distintos autores tienen distintas interpretaciones o maneras de comprenderla, ¿sí? Entonces, lo que busca esta actividad es, por un lado, que ustedes pongan en escena la hipótesis de las normas APA, ¿sí? Y cuando construimos las normas APA es poner citas, ¿sí? ¿Cómo vamos a construir una definición? Y vamos a construir un objeto de estudio de un área particular. Entonces, acá es importante por allí, en términos organizativos, decir, bueno, tengo 2 textos o tengo 3 textos, busco en cada uno qué me dice sobre qué es el objeto de estudio de la pedagogía. Cada uno puede dar distintas miradas o distintas interpretaciones de qué es, ¿sí? ¿Qué es una manzana? ¿Qué es una mesa? ¿Qué es una silla? Por allí lo buscamos en el diccionario o lo construimos solos a esta conceptualización. Pero a la hora de entender a la pedagogía como objeto de estudio, se construye de distintas miradas. Y ustedes van a ver que entenderlo, todos van a estar focalizados en algún sentido de lo que es la enseñanza, ¿sí? Bueno, pero otros autores también van a decir que las prácticas de la enseñanza, y otros autores van a decir por allí que es más una corriente de pensamiento más filosófica o más psicológica, bueno. Entonces, esto es como decir qué es o cómo se define un objeto que uno estudia, que es el objeto de estudio de su carrera prácticamente, porque ustedes están estudiando un profesorado y están estudiando la enseñanza de distintas áreas. Un ejercicio para construir de las normas APA es agarrar una hoja y decir, este objeto de estudio lo dice tal, y ponemos comillita. Entonces, si nosotros vemos la silueta de cómo quedaría un texto definiendo los objetos de estudio de la pedagogía desde distintos autores, una vez que lo hemos leído, vamos a decir que hay citas, al menos 2 o 3 citas de cada autor diciendo qué se entiende o cómo se construye o cómo se define el objeto de estudio o cuál es el objeto de estudio de la pedagogía. Entonces, a simple vista, vamos a ver que al menos vamos a tener citas, ¿sí? De los autores. Pero no es la idea un corte y pegue de citas sin que ustedes aporten en esta relación, en este tejido del texto. Entonces, desde las normas APAS, ¿sí? Podemos decir de, o como lo expresa de, lo entiendo, o dice tal, comilla, y ponemos la página. Esto implica una lectura de material teórico. Estoy tratando de abrir la página. Me dice, ups. No dice, ups, está colapsado. Entonces, empezar a definir algo es entender cómo es el objeto de estudio y cómo se construye. Vamos a hacer un ejercicio ahora de qué entienden ustedes sin haber leído el material teórico. Un ejercicio que tiene que ver con construir un posible texto desde las miradas de ustedes sin leer el material teórico, ¿sí? Como vamos a tejer el texto desde el punto de vista de ustedes, vamos a hacer de cuenta que ustedes son especialistas del campo de la ciencia de la educación y están definiendo lo que es la pedagogía. Y vamos a hacer ahora un ejercicio de construcción de ese objeto de estudio. Como ustedes van a expresar las ideas del objeto de estudio de las miradas particulares de ustedes, les voy a hacer el ejercicio de decir cómo quedaría el texto, pero de las voces de los autores, ¿sí? De los teóricos. Si de Bazán Campos, ¿sí? Y del autor. Ahora vamos a empezar y yo voy a decir, bueno, la consigna, quiero abrir la consigna para que la veamos juntos, pero no me abre. Usa las normas APA, ¿sí? Y definir el objeto de estudio de la pedagogía, ¿sí? Bueno, ustedes agarran la lapicera, pegan los materiales, lo han resumido. Pero ahora vamos a obviar esa parte y vamos a decir qué piensan ustedes sobre lo que es la pedagogía. Entonces empiezo a escribir y a medida que ustedes me van dando sus ideas, yo voy a dar una estructura oral, una estructura de texto posible, pero la voz de ustedes se va a reemplazar con las voces de los autores, ¿sí? Bueno, la consigna dice, define los objetos de estudio de la pedagogía, ¿sí?
tomamos aportes autores o los autores de distintas corrientes, de distintos pensamientos. Bueno, quiero ver si puedo abrir esto para que lo veamos juntos. Bueno, hasta que abre. Vamos a hacer un ensayo, ¿sí? Bueno, cuando les dé la palabra a ustedes se presentan, dicen, bueno, Florencia dice y lo expresa, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio. Acá está, bien. Mejor así lo tenemos abierto. Bueno, prepárense para hablar alguna de ustedes porque es la voz de los teóricos, o sea, la voz de los especialistas. Lo van a decir desde su punto de vista, ¿sí? Todavía no han leído el material teórico y si lo han leído alguna, lo aporta desde ese lugar, si no, desde donde lo que sabe. Bueno, defino los objetos de estudio. Bueno, teniendo en cuenta, para definir los objetos de estudio, empiezo a escribir, es importante tener y valorar las producciones teóricas de distintos especialistas, ¿sí? Punto. Para ello tendré en cuenta los aportes de, a ver quién quiere decirme, ahora escucho a ustedes, ahora una, de lo que ustedes piensan. ¿Alguna de ustedes? ¿Puede poner levantar manito? De lo que ustedes piensan, no hace falta. Ana. Bueno. Profe, ¿qué era el final, lo que dijo? Los aportes de... Bueno, tomo a Ana como referente. Bueno, espera, Ana, que yo te voy a dar la palabra. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de cómo quedaría el escrito. Bueno, el profe me pide el objeto de estudio de la pedagogía. Bueno, para definir el objeto de estudio de la pedagogía, sí, leo distintos aportes teóricos del campo, ¿sí? Entre ellos se destaca Ana. Ana nos dice que el objeto de estudio es, comillas, a ver qué me dice Ana. La educación. La educación. Nos toma la educación. Bien. A partir de este concepto de educación resulta relevante para la autora posicionarse. ¿Sí? Para ello, Ana entiende la educación como. ¿Qué me dirías, Ana, sobre educación? ¿Qué sería la educación? Es un ejercicio, sí, lo que vos te salga. Es donde se transmiten las enseñanzas y aprendizajes. Bien. Ana lo posiciona de este sentido, lo dijo textual, entonces pongo P minúscula punto. Bueno, desde este lugar, Ana la entiendo y la comprendo que entiende que el objeto de estudio es la enseñanza y se posiciona, la educación, y se posiciona en el lugar de la enseñanza, de la relación docente y alumno. Pero también entiendo los aportes de... a ver quién quiere seguir hablando. Me pone la manito, así la puedo nombrar. Estamos haciendo una modelización de una posible estructura, ¿sí? A ver. Aula virtual. Campo pedagógico. Bien. A ver, ¿quién quiere hablar? No hace falta haber leído, solamente las ideas que ustedes tienen, ¿sí? Bueno, voy a parafrasear a algunas de ustedes porque no lo voy a tomar textual, ¿sí? Entonces, el profe me pide el objeto de estudio de pedagogía y tengo dos autores para leer. Bueno, para entender y comprender el objeto de estudio es importante tomar lo que dicen los distintos autores o teóricos del campo, ¿sí? Para ello, Ana nos brindó el concepto de, entiendo desde el lugar de Ana, que me brindó el concepto de enseñanza, y también nos comentó en su texto que se posiciona esta relación de enseñanza y aprendizaje. Punto. Bueno, puedo decir que en el ámbito de estudio que me propone Ana, está en el ámbito de la enseñanza, está en un aula situado en la construcción del conocimiento. Punto. Pero tomo los aportes de Victoria. Victoria, de la lectura que me brinda, no se posiciona como Ana en la relación docente. Entiende también que el objeto de estudio es la educación. Pero Victoria, en su texto, me dice, comillas, el objeto de estudio de la pedagogía son las prácticas de la enseñanza, pero no solamente en ese sentido que lo expresaba Ana, docente-alumno, sino también las políticas educativas y las pedagogías, las teorías que se construyen en el campo. Cierro la comida.
Bueno, entonces Victoria complejiza la mirada de Ana y nos hace una mirada más abarcativa. Por ejemplo, toma la política educativa en un sentido más general. Punto. Bien. Leyendo y consultando el texto, aparece Ayelen. Ayelen nos dice y nos comenta en su propuesta que el objeto de estudio para ella de la pedagogía no sería esta mirada que nos dice Ana de una relación docente-alumno que enseña, y no, como nos expresa Victoria, en relación a esto que tiene que ver con la política educativa, una mirada más general. Ayelen nos aporta en este sentido, distinto de Ana y distinto de Victoria, que el objeto de esto de la pedagogía estaría en la formación docente, en el lugar donde se enseña a ser docentes, o sea, en los profesorados, ¿sí? Bueno, concluyendo, podemos decir que es importante el aporte que me hace Ana, porque se sitúa en la enseñanza, práctica la enseñanza, pero también retomo lo que dice Victoria, porque es un ámbito de la política educativa, una mirada más general de qué se entiende por educación, ¿sí? Y en ese sentido, también puedo decir que el aporte de Ayelen, que me dijo en relación a esta mirada de los profesores o las prácticas que se hacen en los profesorados, también contribuye a entender. Para concluir, podemos decir que el objeto de estudio de la pedagogía es la educación en general, sea en la enseñanza, sea en la política educativa, o sea en las instancias de enseñanza de los profesores. Punto. ¿Sí? Bueno, esto es una modelización de lo que ustedes han ido construyendo con sus ideas. Bien, está muy acercada, muy inserta en lo que dicen los autores, ¿sí? Entonces, cada vez que yo le tomé la voz a Ana, a Victoria o a Yelen, ellas no me hablaron, pero yo les leí el texto, ¿sí? Como Ana me lo dijo textual, y es una frase, lo pongo entre comillas y uso las normas de textualidad, las dos veces que aportó Ana. Pero como a Victoria y a Yelen las interpreté, ¿sí? Entonces las construyo, hago una hipótesis de lo que ella me dice y la parafraseo, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que en esta construcción de los objetos de estudio que acabo de realizar, desde la mirada de ustedes y haciendo otro aporte de las teorías, vieron que hay una introducción que presento, tomo la voz de Ana, tomo la voz de Victoria, tomo la voz de Ayelen y concluyo tomando algo de Ana, algo de Victoria y algo de Ayelen. Y me queda el texto que tiene que ver con la definición o la construcción de los objetos de estudio, ¿sí? Entonces, esa es la lógica. Hago una introducción de lo que se entiende o cómo comprendo los objetos de estudio, ¿sí? Presentando los teóricos, tomo la voz de un autor, como dice con Ana, con Victoria, y después con Ayelen, pero no solamente hago un encadenado de corte y pego de citas, ¿sí? Lo que hice es, retomando a Ana, pero sumo a Victoria. Sumo a Victoria con Ana y lo relaciono con Ayelen. ¿Me entiendes? Es un tejido de ida y vuelta que termina en una conclusión, ¿sí? Lo hemos hecho muy general, así, muy estructurado, pero para que ustedes vean cómo transita la construcción del pensamiento a la hora de redactar, ¿sí? Entonces, a la hora de redactar, la actividad tiene que ver con esto, ¿sí? Tiene con una presentación. Hola, profe, recién puedo unirme. ¿Puede decirme de qué está hablando? Bueno, estamos trabajando con el objeto de estudio y estamos haciendo una modelización de cómo se construye la actividad de organizar el objeto de estudio, ¿sí? En ese marco de trabajo está. Entonces, el pensamiento a la hora de redactar, tenemos que tener un cierto resumen y una síntesis de los autores y ver en dónde me dice que es el objeto de estudio, porque en todo el texto hace un desarrollo amplio, pero hay que seleccionarlo, si no hay que poner un resumen de los textos. Entonces, desde ese lugar, ahora les voy a compartir la clase queda grabada, ¿saben? Para que retomen quien va ingresando o quien o vaya a ingresar más tarde. Vamos a unirnos y vamos a entrar a esto. Bueno, tenemos la unidad número 1, el primer bloque temático, ¿sí? En este bloque temático vamos a decir que
conociendo el campo de estudio de la pedagogía. La actividad se debate en la clase 11, se modeliza y se entrega a la clase que viene. Recuerden que las clases solas llevan una retroalimentación, ¿sí? No tienen nota. Teniendo en cuenta las lecturas, responde, ¿cuál es el objeto del estudio? Si nosotros tenemos dos textos que tienen que ver con Bazán Campos y Furlan Alfredo, ¿sí? Son dos investigaciones. Ellos hablan de qué es el objeto de estudio, ¿sí? Algunos se posicionan más en la lógica de la práctica de la enseñanza, otros más en educación en general, otros más en las propuestas o las pedagogías o la formación docente, otros se posicionan en el objeto de estudio de pedagogía y la formación docente. Eso lo vamos construyendo y develando, ¿sí? Lo mismo tienen en el archivo están las normas APA, y acá tenemos también las normas APA en este sentido. Me estoy martillando el patio. Bueno, vamos a ver aquí que tenemos las normas APA y la presentación. Vamos a los textos, ¿sí? Son dos textos que no son muy complejos a la hora de leer y lo vamos a ir desarrollándolos para ver el contenido que transmite el mismo, ¿sí? Pero el desafío es que ustedes busquen en el texto cómo se define el objeto de estudio, ¿sí? Es una búsqueda de comprensión y de interpretación de los textos. Estoy tratando de volver a los textos anteriores. Vamos a la clase. Bien, necesito que alguna de ustedes me dé el marco de pensamiento en un proceso de construir un objeto de estudio leyendo dos autores, que hay dos autores, recién tomé tres autores yo. ¿Cuál es el paso de escritura y de redacción, sin decir el contenido, que uno haría en términos de bosquejo? Según lo que hemos hablado ahora recién. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué sería después? O cómo quedaría una silueta del texto a la hora de construirla leyendo varios autores. ¿Mm? Bien, acá tengo el campo. Está muy lento. A ver, las escucho. Para no quede un monólogo. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Esa es la presentación. Primero tenemos que ver los textos. Sí, bueno. Pero la estructura del texto, ¿cómo me quedaría a una simple observación, a una simple visual? Vamos a ver que todo texto tiene un título, ¿sí? Un título, definiendo el objeto de estudio de la pedagogía o el objeto de estudio de la pedagogía, el título, ¿sí? Bien, recuerde la sangría, el espaciado, la justificado, las normas APA, el tipo de letra, bien. En el texto vamos a ver, como todo texto, párrafos, ¿sí? Todo texto tiene párrafo con su sangría y su espaciado. El primer párrafo y el último párrafo, ¿qué sería en un texto cuando lo armo? La introducción y la conclusión. Perfecto. Voy a introducir presentando que voy a definir el objeto de estudio de la pedagogía de distintos autores, en general, y muy bien, y tengo el último párrafo que es la conclusión, ¿sí? Voy a tomar lo que dice, ahí se me mezclaron los nombres, lo que dice una autora, la otra y la otra, y así concluyo, ¿sí? Bien, tenemos un párrafo y otro párrafo. Y tenemos párrafos en el medio, ¿sí? Un párrafo que va a hablar de Furlan, ¿sí? Y otro párrafo de quién va a hablar. ¿Mm?
Acá en la primera parte, ustedes también pueden tomar elementos. Ahí me abrió, así que lo vamos a poder visualizar. Ustedes tienen dos textos y tienen una presentación que también lo pueden tomar, ¿sí? Acá tienen todo un texto que habla de los objetos de estudio de la pedagogía y qué es la pedagogía, en la primera parte, que es de Cuesta Moreno, ¿sí? Ustedes pueden hacer un párrafo y otro párrafo de Furlan, ¿sí? O pueden tomar el párrafo de Furlan. Estoy tratando de entrar al otro. Entonces, yo veo un texto y yo sé que el primer párrafo es la introducción, el último párrafo es la conclusión, en el medio tengo un párrafo que puede ser de Cuesta Moreno, y puede estar un párrafo de Furlan y Pasilla, ¿sí? Y otro párrafo de Bazán Campos, ¿sí? Hay una consigna que dice dos autores, ¿sí? Pueden ingresar el primer concepto. Bueno, acá tiene el texto de Furlan y Pasillas. En el texto van a encontrar los objetos de estudio en dos párrafos, en tres, ¿sí? Ahí lo van a encontrar, no en todo el texto, ¿sí? Y después tiene el texto de Bazán Campos, que también define el objeto de estudio de la pedagogía, ¿sí? O sea, tienen tres autores, pero la consigna le pide dos, ¿sí? Bazán Campos y Furlan, pero pueden tomar el autor de la presentación también. Entonces, a la hora de visualizar los objetos de estudio de pedagogía, voy a ver, por ejemplo, voy a ver un párrafo de introducción y otro párrafo de conclusión. Entonces, un párrafo de introducción, voy a ver un párrafo que me habla de Bazán Campos, o voy a ver después otro párrafo de Furlan y Pasilla, le quiero agregar el texto de la presentación, será un tercer párrafo. O sea, más de 5 párrafos que me definen el objeto de estudio, no vamos a encontrar, ¿sí? Porque solamente define un objeto de estudio. En cada uno de esos párrafos va a estar citado textualmente o parafraseado Bazán Campos, según Bazán Campos, entiende la pedagogía como, según, ¿sí? Entonces, esa es la lógica. Estoy tratando de ver si se abre. Bien. Acá tengo el otro texto, que es de Domingo Bazán, no Bazán Campos, Domingo Bazán Campos. Bueno, este es Furlan y Pasilla, Domingo Bazán. Bien. Y el texto de la presentación. Bueno, entonces, ¿cuál es la silueta que me encuentro cuando veo el texto? Un párrafo de introducción, otro párrafo de conclusión, un párrafo que me dice Bazán Campos sobre lo que es el objeto de estudio, encuentro otro párrafo que es lo que me dice Furlan y Pasilla, ¿sí? Y otro texto y otro párrafo que puede incluir o organizarles más el texto lo que está en la presentación del aula virtual, ¿sí? Entonces, no voy a encontrar más de 5 párrafos en el cual en cada uno esté presente uno de los pedagogos. Encontrar el objeto de estudio, es decir, cómo define o cómo caracteriza la pedagogía, ¿sí? La educación, ¿sí? La enseñanza, la formación docente, ¿sí? Todo va a girar en torno a estas palabras claves. La educación en general, la educación que ronda la política, o una mirada más por ahí filosófica, o a una tendencia más a la psicología o la sociología. Entonces, es importante que en el texto de Furlan hay todo un recorrido histórico, pero lo importante es cómo hace síntesis. ¿Vieron cuando empiezan a hablar los textos? Van bien, y después dice síntesis. Bueno, sintetizando podemos decir que es la enseñanza. Bien. Otra mirada que hace Furlan y Pasilla en base a estas palabras claves, la enseñanza, las prácticas de la enseñanza, como dijo la compañera recién, la formación docente, uno de los conceptos interesantes que también define Furlan y que tiene que ver con la pedagogía y con el campo de estudio es el pedagogo, ¿sí? ¿Qué entiende por pedagogo? Entonces tenemos que situar y hablar de lo que es el pedagogo, ¿sí? Y él habla ahí en su texto lo que tiene que ver específicamente qué hace un pedagogo, ¿sí?
y habla fuertemente de un contenido en estas palabras claves que tiene con la construcción del objeto, habla de la intervención, ¿sí? Y el aspecto propositivo, ¿sí? Él habla de una trama argumentativa y una trama y una propuesta, ¿sí? En esta trama organizativa, argumentativa y propositiva, desde el punto de vista de Furlan, también es interesante tomarla y traducirla en una definición en el objeto de estudio de la pedagogía. ¿Por qué es necesario? Porque estamos definiendo un objeto de estudio, que es la pedagogía, y que define la actuación del pedagogo. Entonces, ahí Furlan les va a decir que hay una trama argumentativa y propositiva. ¿Sí? ¿Qué sería argumentar? Y todo pedagogo analiza la educación de la época, sus fortalezas, sus debilidades, y después propone, ¿sí? Algo superador, algo innovador, otra mirada. Lo hacen todos los pedagogos. Nosotros veamos la pedagogía tradicional, movimiento de escuela nueva, la pedagogía tecnicista y la crítica, son todos pedagogos. Entonces todos van a argumentar, criticar la pedagogía en el contexto y van a proponer algo. Entonces todo pedagogo que ustedes estudien y lean va a decir, ¿qué argumenta? ¿Qué es lo que está criticando de la educación de la época y qué está proponiendo? ¿Sí? Por eso es importante el tema de la contextualización, ¿sí? O sea, el pedagogo es importante el contexto social, el contexto histórico de la época, la educación de la época, la critico, reconozco las fortalezas y propongo, ¿sí? Es el pensamiento de un pedagogo. Entonces, esto en algún sentido tiene que ingresar o tendría que ingresar en este concepto de definir el objeto de estudio, que lo tomamos de Furlan y Passage, ¿sí? De Basan-Campos vamos a tomar elementos que tienen que ver con la educación en general, con la práctica de enseñanza, con la formación docente, y también en la presentación hace un interjuego de todas estas variables de los pedagogos que está presente al ingreso y que da el encuadre de definir esto que tiene que ver con el campo pedagógico, ¿sí? Entonces, el ensayo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a dividir en grupo, ¿sí? En grupo, y vamos a leer los tres autores, ¿sí? Y vamos a hacer una síntesis de un borrador de lo que sería definir el pedagogo, el campo pedagógico, y para hacer una anticipación de lo que sería el texto que ustedes van a escribir, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos un montón de apellidos y de personas y de estudiantes, hay 13. Bueno, lo mismo va a quedar grabado, ¿sí? Tenemos 13 estudiantes, bueno, estoy ingresando más. Como son 13, nos vamos a dividir en... Es un ensayo, ¿sí? Un ensayo. Las tengo aquí, déjenme leerlas. Y... déjenme ver. Clase Basan-Campos, Furlan. El domingo Basan, mejor dicho, ¿sí? Y vamos a dividirlo en 3 grupos y cada uno va a tratar de ver qué nos aporta para definir ese pedagogo en términos de construir el objeto de estudio de la pedagogía, ¿sí? Bueno, hasta que abra. Para mostrarles la presentación. Bueno, dejar de presentar. Es más fácil así. Bueno, acá tengo, vamos a dividir, son 13, ¿sí? Vamos a dividir 5, 5, 6, 3 por 6, 4, 8, 12, 4, 5. Vamos a hacer 5, 5 y quien se sume irá al texto de la presentación, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es habilitar 20 minutos de lectura y vamos a dividir los textos de decir dónde me dice el autor que es la pedagogía o cuál es el objeto de estudio de la pedagogía, ¿sí? Vamos a dividir los autores y vamos a trabajar en 20, 25 minutos, cada uno con su texto, y después vamos a intercambiar el que lea yo el mismo texto y que lea yo distintos textos y vamos a armar un borrador de lo que sería la actividad, ¿sí? Bueno. Pasha, Clary, Demaris y Evelyn van a leer el texto de Domingo Basan, ¿sí? Florencia Bustos,
Katy, Lara y Lourdes van a leer el texto de la presentación, que está en la primera parte del aula virtual. Y el resto de los estudiantes van a leer el otro texto, ¿sí? Furlan y Pasic, ¿sí? Cada una va a leer ese texto y se van sumando, estudiantes, se van sumando al texto de Bazán Campos, ¿sí? Si se suma algún estudiante, suma a Bazán Campos que hay menos estudiantes. Entonces, leemos el texto cada uno que le tocó, buscamos dónde me dice o qué dice sobre qué es la pedagogía, ¿sí? Y después vamos a trabajar en forma oral, marquen con color o destaquen o tomen nota, lo leen de la pantalla y pueden tomar nota y decir cuál es el objeto de estudio de los autores que les tocó, ¿sí? Entonces, cuando volvamos, yo voy a hacer la presentación y entre el grupo de Bazán Campos me va a decir qué entiende, ¿sí? Fulano y Pacio que entiende, y el texto de la presentación también que entiende, ¿sí? Déjame ver el texto de la presentación, es un texto que no es muy largo, sí, acá está. Y eso sería para encontrarlo en 20, 25 minutos y decir, cada autor, cada una de ustedes leyó uno de los autores como anticipación. Y voy a tejer todas las ideas de manera que hasta que va a quedar grabado el borrador prácticamente de la actividad para que ustedes den la forma y lo redacten cada uno con su pensamiento, ¿sí? Bueno. Profe, disculpe, Sí, yo llegué tarde y no sé de qué estaba hablando, no me pude conectar antes. Sí, lo que estamos hablando es del aula virtual, ¿sí? Y estamos hablando de la clase del día de hoy, que está publicada en el aula, y tiene que ver con empezar a definir el concepto de pedagogía, ¿sí? Lo que estamos haciendo ahora, ¿se fue? Bueno, lo que estamos haciendo ahora es dividir los 3 materiales teóricos en el aula, y cada una lee el material teórico de su aula y toma nota de lo que entiende la pedagogía o qué es la pedagogía, ¿sí? Define los objetos de estudio. Eso es el marco que estamos haciendo. Después queda grabada la clase para que pueda retomar Melania. O sea, Gracias, profe. la idea es tomar algunos de los 3 textos, a medida que se sumen pueden tomar en forma aleatoria, y decir, tomo uno y digo, bueno, ¿cuál es el objeto de estudio de la pedagogía? Hago un recorrido, tomo nota, y Melania recién modelice toda una estructura de cómo se define o cómo se construye un texto para definir los objetos de estudio, pero retoma que hemos hecho una modelización con las compañeras, es pocos minutos, ¿sí? Son 30 minutos de clase, que más o menos para ver. Bueno, la que se suma puede buscar otro texto en forma aleatoria, pero es importante a las que nombre, en un sentido que asegurarme que hay gente que está leyendo, estudiantes que están leyendo un texto al menos, ¿sí? Este texto, que es de Cuesta Moreno, también es interesante, que les puede ayudar a entender, ¿sí? De Cuesta Moreno, que está en la presentación. Bueno, entonces vamos a leer cada una. El Profe, texto que le tocó, sí, Ana. disculpe, ¿qué texto era? Me perdí con los nombres. Vos elegí en forma aleatoria algunos, ¿sí? Puedes leer de Cuesta Moreno, ¿sí? Que está en la presentación. Ok, Si no, gracias. si por ahí cuando las nombre, bueno, tomen ese, ¿sí? Lo importante es que cada uno lee uno distinto para poder intercambiar las ideas. Nombre 4 o 5, pero no es significativo, podés tomar algún otro en forma aleatoria. Genial, gracias. Sí, de Mari, te escucho. Bueno, Profe, no te escucho. Sí. justo acaba de decir mi pregunta, ya me contestó, era para saber si usted hacía los grupos. Sí, no es que son grupos, yo dividí, pero ustedes pueden tomar otro, porque para que no quede ningún autor sin leer, ¿sí? Al menos con una idea. Eso es para modelizar. Podés tomar otro si quieres, ¿sí? Toma uno. Trabajar en grupo es simbólico, porque el grupo lo vamos a socializar aquí cuando se tomemos, ¿sí? Traten de cada una de ustedes leer el autor y tomar nota de qué sería la pedagogía para ese. Como todas no vamos a poder leer todos los autores a la misma vez, porque Bueno, son 3 autores, muchas gracias. es seleccionar. Sí. Bueno, en 20, 25 minutos retomamos. Por favor, tengan ustedes ya para leer lo que han seleccionado, así se hace más fluido, ¿sí?
al menos como para ir aportando y hacer la modelización, y de paso yo tejo y articulo todas las ideas de los autores, así ya les queda todo sistematizado. Bueno, 20-25 minutos me conecto y dialogamos sobre las lecturas. La consigna es tratar de reconocer cuál es el objeto de esto de la pedagogía en cada uno de los autores, y tiene que ver también con sentidos que van a decir cuál es el rol que hace un pedagogo, ¿sí? El objeto de esto de la pedagogía y la pedagogía como actuación del pedagogo. Serían dos esas consignas, ir y reconocerlo, y en base con esas ideas vamos a tejer la actividad, ¿sí? Entre todos. Nos conectamos en 20-25 minutos. Es importante al menos una toma de notas cortitas, con eso nosotros articulamos y modelizamos todo y va a quedar todo registrado, ¿sí? Bueno, nos estamos comunicando, ¿sí? A leer los textos, ¿sí? Que es importante esto. ¿Sí, chicas? Bueno. Bueno, profe. 20-25 nos conectan. Chicas, ¿a ustedes también se le tilda la página? Sí, recién me cargó otra vez. Tarda una banda. A mí directamente no entra a la página. A mí tampoco me anda re mal. ¿Alguna están entendiendo más o menos de lo que tenemos que hacer? Yo entiendo que hay que decir qué piensa cada autor de la pedagogía, creo yo. Sí, y lo que hace un pedagogo, eso es lo que dijo el profe. Ah, o sea que Claro. eso vamos a ver cuando vuelva el profe. Sí. Gracias, chicas. De nada.
Chicas, una pregunta, ¿en qué parte salen los textos? Están en la clase, ya te digo. Creo que decía campo de la pedagogía, algo así. Bueno, no me carga la página, pero ahí mandé los dos textos al grupo de WhatsApp. No sé si les llegaron. Sí, sí llegó. Ahora me fijo, gracias.
Bueno, vamos a seguir. Voy a ir hasta donde hayan avanzado. Voy a ir leyendo algunas palabras claves del autor de la presentación como para ir dando pistas, ¿sí? Yo sé que hay algunas de ustedes que están leyendo la presentación, pero una manera de modelizar, ¿sí? Bueno, tenemos un texto, ¿sí? Un texto que nos habla de la pedagogía, ¿sí? Estamos en una asignatura que es pedagogía. Y desde este lugar vamos a ir leyendo el autor y vamos a ir reconociendo qué nos dice, ¿sí? Y qué es el aporte a la consigna, ¿sí? ¿Qué nos dice el autor? Dice, muchas veces en el discurso cotidiano las personas usan indistintamente los términos pedagogía, educación y didáctica, ¿sí? Bueno, estas tres ideas recién cuando debatimos entre ustedes y las ideas que tienen aparecieron, ¿sí? Uno más orientado a la didáctica, a la enseñanza y el aprendizaje, otro más orientado a la educación. Sin embargo, es preciso establecer una precisión en aras de mostrar cómo la designación de estas aparentes sinonimias o presentes, o parecen que son sinónimos, ¿sí? Van dando algunas pistas, ¿sí? En pocas palabras, ¿qué nos dice la autora acá en la presentación? La pedagogía reflexiona sobre la educación y consecuentemente su propósito es generar saberes sobre la educación. Acá tenemos un claro aporte de qué se entiende por educación, ¿sí? Y lo toma de un autor, ¿sí? Bien. Fíjense en las normas APA cuando se toma cita de una cita, ¿sí? Citar de un autor a una cita. También está la norma APA. Dado que es una de las prácticas presente en el proceso educativo, ¿sí? Es la enseñanza. La pedagogía reflexiona sobre esta y para ello construye conocimientos sobre la didáctica, ¿sí? Acá tenemos una palabra clave, ¿sí? Que es parte de este proceso de construcción de los objetos. La pedagogía reflexiona sobre la educación y consecuentemente su propósito es generar saberes sobre la educación, ¿sí? Es clave esto, ¿sí? Lo ponen textual, entre comillas, ¿sí? Como este texto no le van a encontrar a la página, directamente le ponen página 1, ¿sí? O a la presentación, está el autor. Este es un aporte, ¿sí? Es importante este autor que lo pueden articular con las ideas de los otros autores, así como modelizan. Lo anterior permite afirmar que la pedagogía es un campo conceptual, dado que en él se identifican objetos, conceptos y métodos, ¿sí? Y existen diferentes discursos y producciones teóricas al respecto. Ahí no me está diciendo nada más que el campo, ¿sí? La afirmación anterior de que la pedagogía reflexiona sobre la educación y consecuentemente su propósito es generar saberes sobre educación es clave, ¿sí? Ese concepto en algún sentido no se puede estar ausente cuando ustedes dejan la definición o la respuesta a la consigna. Y diferentes objetos, recursos, no habla todo del campo, ¿sí? Sigamos leyendo. La pedagogía conceptualiza, aplica, experimenta, ¿sí? Conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes de las diferentes culturas. Diferente a Lucio, quien afirma que la pedagogía piensa la educación, ¿sí? Acá hay uno más focalizado a la enseñanza, otro más a la educación en general, ¿sí? Además podemos hablar de que existe un campo de la pedagogía porque este hace posible que los maestros profundicen discursos sobre sus saberes, ¿sí? No obstante, existen autores que plantean que el campo pedagógico está estructurado por la reproducción discursiva, es decir, que por los agentes de un campo están regulando sus prácticas discursivas. Acá se sitúa en el discurso. Empieza a aparecer un concepto, ¿sí? El concepto de campo pedagógico. No puede estar ausente este concepto, ¿sí? Si vamos a definir a la pedagogía, el concepto campo pedagógico
discursos, ¿sí? Debates, regulaciones de las prácticas, no puede estar ausente en el proceso que ustedes van a elaborar, ¿sí? Son palabras como claves o palabras que dan una nota a la especificidad de lo que ustedes están estudiando, ¿sí? Que es ser docente, ¿sí? En efecto, para Díaz, el campo pedagógico sería un campo subsumido a relaciones de poder que lo configuran, ¿sí? Esto ocurre cuando Bernstein es un autor, un sociólogo, porque en el discurso pedagógico está construido por el principio de recontextualización, que se apropia, recoloca, recentra. Bien, acá nos está dando algunas pistas del discurso, ¿sí? Con hombre que hay un discurso relacionado al poder, que es parte del campo pedagógico, que se estructura, es suficiente, ¿sí? Con agregarlo a lo que ustedes van tejiendo. En este sentido, este principio crea campos recontextualizadores, con reglas y agentes, con funciones recontextualizaciones. Sí, recontextualizadores. El campo bueno, acá empieza a hablar del campo, que tiene que ver con los discursos de las personas y lo que hablan. Recién nosotros modelizamos, ustedes decían un discurso o una afirmación. En este mismo sentido, si ustedes empiezan a hablar todas sobre educación, estamos hablando que es un campo de personas que hablan, que discuten, debaten, ¿sí? Y también en esa ustedes darían el sentido de distintos agentes o especialistas, y en estos agentes o especialistas también tenemos instituciones, por ejemplo, las escuelas, tenemos las universidades, los centros de investigación, ¿sí? Bueno, en últimas, la distinción que hace Díaz del campo pedagógico y del campo intelectual de la educación reivindica la producción discursiva de este y encierra a aquel en la reproducción discursiva. Así, el intelectual del campo educativo tiene la capacidad de crear, discutir, modificar teorías y prácticas en la producción de discurso. Por su parte, aquellos que pertenecen al campo pedagógico les queda la pugna por la recontextualización, que tiende a ser acaparada por el campo oficial. Bueno, acá ¿quién nos está hablando? El autor, ¿sí? En un campo, en la pedagogía, como el objeto de estudio de educación, y los discursos, y los debates de relaciones de poder, lo que produce el campo y lo que produce el pedagogo es recontextualizado. Por ejemplo, ustedes cuando van a una escuela están sujetos a prácticas escolares, a política educativa. La política educativa lee el campo y selecciona, ¿sí? Cuáles son las corrientes pedagógicas, cuáles son las ideas de cómo enseñar matemática, lengua, ciencias naturales, ciencias sociales. Lo recontextualiza, lo contextualiza en política pública, en política educativa. Por eso cuando ustedes vayan a dar clase, van a tener un diseño curricular, van a tener resoluciones, van a tener memos, van a tener programas educativos que permanentemente van a estar transitando en lo que ustedes construyen su propuesta para intervenir y las condiciones para la enseñanza. Entonces, hay un discurso de la pedagogía, pero ese discurso teórico, con distintos agentes y personas que hablan sobre qué es educación, cuál es la mejor educación, o qué se entiende por educación, el campo discursivo, las relaciones de poder que se tejen allí, una parte de eso es tomado por el Estado y lo contextualiza en prácticas escolares, ¿sí? Lo escolar. No debemos pensar en algún sentido de que todas las producciones pedagógicas las toma el Estado y las traduce en las prácticas de enseñanza, ¿no? Hace un proceso de recontextualización, selección, ¿sí? Lo mismo sucede cuando trabajamos en matemática, en lengua, en ciencias sociales, en ciencias naturales, ¿sí? Todas las producciones de esos campos no se enseñan en la primaria y en la secundaria, ¿sí? Se selecciona, ¿sí? Se seleccionan contenidos. ¿Por qué no tenemos en la carrera que tenemos ahora nosotros, de profesorado de nivel inicial y primario, no tenemos filosofía de la educación como un espacio que estructure? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos pedagogía solamente en primer año y no tenemos unas pedagogías hasta cuarto? Es una decisión política, ¿sí? ¿Por qué no tenemos sociología de la educación en algún espacio fuerte de construcción del pensamiento crítico en la formación de ustedes? Es una decisión de la política educativa. Entonces,
La política selecciona de este campo un conjunto de saberes, pues ella que lo contextualiza, lo recontextualiza, ¿sí? Lo resignifica a lo que define la política educativa de qué se enseña, cómo se enseña, para qué se enseña. Entonces, si bien este proceso de contextualización no constituye y es parte de la definición del objeto de estudio específicamente, pero sí ustedes pueden tratar o inferir o dar a entender que todo lo que se construye y se investiga en el campo es sujeto a contextualizaciones y recontextualizaciones en las prácticas y las definiciones de la política educativa. Es suficiente, ¿sí? ¿Qué entendemos por contextualizar, recontextualizar, ¿sí? Cuando ustedes elaboran una propuesta de enseñanza, tiene que ser una propuesta de enseñanza situada en contexto, ¿sí? No podemos traer una receta y aplicarla, ¿sí? Se construye con las mismas lógicas y particularidades de los estudiantes, ¿sí? Si los saberes de los estudiantes transitan un nivel de complejidad, no vamos a traer una propuesta que entre en tensión o disonancia con eso, porque no te van a entender los niños, la propuesta va a estar definida para otro colectivo de estudiantes o para otra institución. Eso tiene que ver con contextualizar y también con que sea significativo, ¿sí? La significatividad está dada por este proceso. Se puede inferir en la definición, pero no es específicamente para que esté presente con toda su potencialidad, ¿sí? Tenemos también, en consecuencia, reconocer el campo pedagógico y por extensión su autonomía y capacidad de producción discursiva. O sea, no se puede omitir esto de la autonomía y la capacidad de producir discursos de los especialistas en el campo, ¿sí? Si vamos a investigar qué es educación y analizarla en toda su complejidad, hay producción discursiva, relaciones de poder, en cierta margen, entre comillas, de autonomía y capacidad de producción de discutir, de hablar, de relacionarse, ¿sí? También las teorías e investigar los teóricos es validada por el mismo campo, si hay producciones o investigaciones que se realizan que no son autorizadas o no dan cuenta de la misma lógica de producción o el mismo paradigma educativo que puede ser dominante en este campo, ¿sí? Igualmente, reconocer, nos dice el texto, reconocer el campo pedagógico permite al maestro la posibilidad de reinventarse, reivindicarse, ¿sí? Como un sujeto capaz de pensarse a sí mismo, ¿sí? Puesto que desea, esto tiene que ver con el pensamiento de quien emite el discurso, ¿sí? De ese lugar está hablando. Esta pretensión del campo pedagógico de elevación del maestro no necesariamente significa desconocer la existencia del campo intelectual de la educación, ¿sí? Acá nos está diciendo que el mismo docente es un sujeto que hace pedagogía y que construye pedagogía. Ustedes cuando den clase tienen su pedagogía. Ustedes van a escribir algún posicionamiento teórico, van a escribir determinadas líneas de pensamiento, pero están sujetos, en la palabra sujetado, a la política educativa. No podemos cerrar la puerta del aula y enseñar contenidos que no están prescriptos, ¿sí? Tenemos margen de autonomía de generar las condiciones, pero ¿qué se enseña, sí? Y en algún sentido, hoy ya fuertemente, cómo se enseña ya está en la didáctica y en los mismos diseños curriculares. Los diseños te dicen cómo se enseña. Ahora, cómo lo construye es una propuesta, una construcción metodológica propia de cada docente, ¿sí? Entonces, desde ese lugar es importante tomarlo y también como referente para el resto de los autores. Del mismo modo, los maestros pueden determinar qué se enseña, para qué se enseña, cómo se enseña, así como recién lo estuve enunciando. Gracias al saber pedagógico. Bien, esta palabra es clave, ¿sí? La palabra saber pedagógico, en algún sentido, da cuenta de que lo que construye la pedagogía sobre educación es un saber, ¿sí? Y este es un saber que empieza a circular por la política educativa cuando se recontextualiza o se contextualiza en las prácticas también de enseñanza. La palabra saber pedagógico no puede estar ausente en este proceso de definir qué es la pedagogía, ¿sí? Entonces, esto permite que los campos de recontextualización oficial, o sea, el Estado lee qué dicen los pedagogos, qué dice la educación, y se contextualiza. Esto lo voy a tomar, esto no, esto me parece pertinente, esto no.
En síntesis, argumentamos que es necesario reconocer al campo conceptual de la pedagogía como condición fundamental para reivindicar el saber de los maestros, ¿sí? Entonces, la palabra saber pedagógico, sí, por un lado, que es necesariamente necesario incorporarla a la definición de pedagogía. También es importante que este saber pedagógico esté relacionado con el saber de los maestros, ¿sí? Porque ¿quién son los que van a elaborar y transmitir los contenidos a enseñar, ¿sí? Entonces, saber pedagógico, el saber de los maestros, son palabras claves, ¿sí? Como estaba anunciando anteriormente, esas palabras ustedes las van redactando y le dan intencionalidad y coherencia en el texto, ¿sí? Otra palabra clave es lo que nos dice acá Cuesta Moreno, es la capacidad de investigar y producir conocimientos pedagógicos. Si vamos a investigar sobre educación en general, sobre las prácticas, a un sentido más oriental a la didáctica, más en sentido más como educación en general o como propuesta educativa de qué es educar en general, esta capacidad de investigar y producir conocimientos pedagógicos no puede estar ausente también. Entonces tenemos saber pedagógico, el saber de los maestros, la capacidad de investigar y producir conocimiento pedagógico, son palabras clave que es importante que lo puedan tomar y escribir en una hoja, palabras clave que no pueden estar ausentes en la definición de los que logremos armar, ¿sí? O que cada uno logre armar. No va a haber una definición igual, ¿sí? Como vamos a tejer el texto es individual y propio de cada uno de ustedes. Las ideas y las palabras clave las van a tejer de distintas maneras. Cómo vamos a relacionar los autores es propia de cada uno de ustedes. No hay una manera de definir con las palabras exactas, ¿sí? Es una construcción de ustedes y propias en base a los autores. Por eso estas palabras claves, si lo van a tomar literalmente o textualmente, pero son palabras claves para tomar al resto de los autores, ¿sí? Ahora vamos a socializar algunas ideas de los otros dos autores, pero de acá, de las palabras claves o palabras en algún sentido relevantes y significativas que no pueden estar ausentes en este proceso y en este desafío que es armar y construir los objetos de estudio, ¿sí? Vamos a la consigna. Vamos a ver la consigna. Está como el aula, está como demorado un poco. Ya para ahora vamos a hacer un pequeño ensayo, como lo empezamos a hacer con las impresiones, las representaciones que tenían ustedes, que era pedagogía y que era educación, y se notaba que había una lectura previa también de las afirmaciones que emitieron. Ahora vamos a hacer y que quede un borrador, algo general, en términos de decir, bueno, de esta manera podemos llegar a construir el objeto de estudio de la pedagogía. No puede estar ausente el concepto de campo pedagógico, saber pedagógico, ¿sí? Y las palabras que recién empecé a exponer en el análisis del autor. Vamos a volver a la consigna de la actividad. Ahí se está abriendo. Aquí es importante que el objeto es trabajar con la pedagogía, ¿sí? Tenemos que saber qué se entiende por pedagogía, porque desde primer año hasta cuarto vamos a estar hablando sobre educación, sea de un lugar más didáctico, más general, más orientada a la práctica, ¿sí? La planificación y las propuestas, en algún sentido, es lo que estructura toda la carrera de ustedes. Tenemos 16, 19. Bien. Ahí está queriendo abrir. Bueno, vamos a hacer el ensayo para que no corra mucho el tiempo. Vamos a dejar de presentar porque está re lerda la... Lo que vamos a hacer ahora es volver a hacer el mismo ejercicio que hicimos en la primera parte de la clase y vamos a hacer de las tomas de nota de ustedes un pequeño ejercicio de ensayo, ¿sí? De las lecturas de ustedes.
de la frase que hayan seleccionado, y después ustedes la van a pulir y articular con los otros autores. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Yo hago la introducción. Alguien de Basam habla y otro habla del campo y lo vamos a tejiendo entre nosotros. Un ensayo, ¿sí? Una manera de construir de Furlan, de Basam, y también pueden tomar del autor de la presentación. Bueno, empezamos. Necesitamos definir el objeto de estudio. Bueno, el objeto de estudio de la pedagogía, en el marco de las investigaciones del campo pedagógico, ¿sí? Podemos decir que, comilla, Furlan y Pasilla nos dicen, a ver, alguien que haya leído Furlan y Pasilla que pueda decir unas palabras, una toma de nota. Bueno, Laura, te escucho. Te escucho, Laura. Es algo modelizado, ¿sí? Algo general, ¿no? Después ustedes lo van a pulir más cuando lean, pero... A ver, Laura, te escucho. Bajó la mano, Laura. Melina, perdón. Sí, profe, era yo. Como dijo Laura. Ah, no, pero tenía la manito en Laura acá yo. Laura no está, Laura se fue. Bueno. Ah, sí está Laura, pero bajó la mano. Bueno, te escucho, Melina. Si me aguarda un segundo que estoy buscando porque yo marqué todo en el PDF, lo que me parece. Ah, muy bien, perfecto. ¿Vos estás con Furlan? Sí. Perfecto, entonces... Sí, te escucho. Académicos. ¿Usted quería saber lo de el objeto? Sí. ¿Cómo define Furlan el objeto de estudio de pedagogía? ¿O qué habla de qué es pedagogía? ¿El pedagogo? Bueno, yo marqué el objeto. La pedagogía no convierte naturaleza en cultura. Interviene sobre la intervención educativa que ya está relacionalizada a través de dispositivos de estructuración y vigilancia. Interviene para potenciar sobre legitimar, intensificar un conjunto de prácticas instituidas con su propio aval. Y algo podría asumir como un campo de interrogante sería el nivel de racionalización que se manifiesta en las prácticas instituidas. Bueno, ¿pero el concepto ahí de enseñanza está por algún lado? Sí, lo fui marcando en distintas partes. Perfecto, muy bien, Melina, sí. En pedagogía y ciencias de la educación. Oye, pero yo marqué bastante, no sé si quiere que lo lea o... No, pero vos decís, bueno, yo defino a pedagogía de esta manera, así. Está bien la primera parte, está muy pertinente tú. ¿Ahí lo pensás poner vos entre comillas o parafrasear? ¿Qué tenés pensado hacer, Melina, con esa afirmación? Lo voy a poner entre comillas, porque me parece que está justo para explicar. Bueno, ahí fíjate cómo le agrega el concepto de educación, ¿sí? Como campo de intervención o conocimiento. Porque falta la palabrita educación. ¿Qué otra parte encontraste así que te pueda aportar para definir, aparte de esa? Ahí te digo. Bueno, los que definen la idea de ciencias de la educación contemplan la posibilidad del desarrollo de investigaciones con finalidades expectativas sin compromiso normativo. Basándome que en si bien la pedagogía estudia, investiga, analiza, propone otros conceptos, entonces me pareció interesante. Bien, perfecto. Pero siempre agregarle educación, ¿sí? Investiga sobre educación, interviene sobre educación. O sea, la palabra, cuando hablas de Furlan, fíjate, él hace un análisis más como de intervención, de construcción, ¿sí? Siempre sobre la educación, ¿sí?
¿Qué más podés encontrar en Furlan? A ver, eso le digo. Ujú, Fue marque. La pedagogía se fue instituyendo como discursos académicos, ujú, diferenciándose del discurso de los actores, pero pretendiendo ser certera, justa y recomendable como marco explicativo y orientador, precisamente la práctica de los profesionistas de la docencia. ujú. Bueno, ahí estamos a lo que recién hablé y expliqué que tiene que ver con el saber y el saber del docente, ¿sí? Tratar de profesionalizar ahí. Porque ustedes como docente tienen que leer lo que dice el campo pedagógico. Es más, de cada 2 años, si no se ponen a estudiar y capacitar lo que es el campo pedagógico y se quedan con el título en la mano de 2 años, van a estar re desactualizados. Y los que terminan capacitando en tensión permanente son los directivos, porque terminan revisando sus planificaciones, reformulándolas, llamándolas, estableciendo acuerdos, y ahí se convierte en un ámbito de socialización profesional muy interesante, pero también con tensiones, porque presentas un proyecto, lo tenés que volver a hacer, revisar. Entonces es importante que usted siempre esté aprendiendo y leyendo sobre pedagogía todos los años, porque cada 2 años cambia todo. Bueno, bien, Melina, ahí fíjate, ahí hace un debate, no se metan tanto en estos entes sentido de pedagogía, ciencia, educación, va por la filosofía, va por la historia, omiten todo eso, ¿sí? Digan, bueno, esto es un banco, tiene mesa, tiene silla, esto es un banco. Entonces, es la intervención, es la construcción de un saber pedagógico. Muy bien, Marina, te puedo ver, excelente. Sabes que hablar a 4 paredes, a 4 fotos es complejo. Bueno, gracias, Melina. Bueno, entonces, en esto, es decir, es esto. Entonces, la posibilidad de definir también es una estrategia cognitiva fuerte de desafío del estudiante, ¿sí? E intervención, es construcción teórica sobre la enseñanza, en otras palabras, lo que vos decís es un saber que también implica un saber de la profesionalidad del docente. Está muy bien orientado. Incorpora el concepto de enseñanza. Si lo vas a hacer textual, con comillas, recuerda que no te pases de 40 palabras, porque como estamos definiendo un objeto de estudio, tenés que tomar frases cortas, literal, entre comillas, entre paréntesis, como lo dice Furlan, entre paréntesis el año, comillas, entre paréntesis la P minúscula, punto y la página, y siempre la cita con algo explicativo tuyo, ¿sí? Es por eso que, entonces no es un corte y pegue de cita, sino vos lo vas tejiendo. Bien, incorpora y fíjate, cuando haya esa toma de nota que tenés, donde habla de la enseñanza, ¿sí? No enseñanza, sino la educación en general. Hay una palabra que habla de educación, fíjate si la podés reconocer. Muy bien, Melina, así vamos tejiendo. Y bueno, atento a los tiempos. Bueno, ¿a quién ha leído el otro autor? ¿Alguna palabrita clave? Yo leí el primero de la presentación, Melina leyó un poquito de Furlan, y ahora necesito el otro, con algunas ideas del autor. Yo ya había anticipado antes en la presentación que habla más de otro lugar. A ver, que haya leído el otro autor. Ahí, Evelyn, te escucho, Evelyn. El otro autor es Domingo Bazán, ¿no? Sí, perfecto. El primer autor que dio. Sí, Yo leí y apunté, no marqué. sí, bueno. Apunte. Bazán se refiere a la pedagogía como un tipo de reflexión que conlleva una doble dimensión. La dimensión filosófica, que es asociada a una concepción sobre lo que es la educación, el conocimiento y el aprendizaje. Una concepción de la sociedad o el contexto en el que se educa. Y sobre todo una concepción de los roles que les corresponde jugar al educador y al educando. Y la dimensión científica referida al uso del método científico para abordar, explicar y comprender la educación. Muy bien, muy bien. Entonces, ven cómo se puede tejer con lo que dice Melina y lo tuyo.
y se puede tomar un poco una idea de uno y otro poquito de otro. ¿Pudiste encontrar algo, Evelyn, que hable de la formación docente ahí en su texto o no? No leí mucho Ah, porque como que la bueno. página se tildaba y me lo pasó una compañera. Ah, El bueno. texto. Bien. Bueno, o sea, bien, tomamos una idea de Furlan, un poquito de... Sí. Entonces ustedes sabrán si lo van a parafrasear o si lo van a tomar textual. Entonces vamos a ver un párrafo de introducción, un párrafo de conclusión, un párrafo de Furlan, un párrafo de Bazán, ¿sí? Y también puede ser un párrafo de la presentación. Eso es optativo de ustedes, porque no está en la consigna, pero también ayuda. Y bueno, recién levantamos las manos y ya para terminar, alguien había levantado. Ah, sí. Ana, te escucho, Ana. No, yo no levanté la mano, creo que Lourdes. Ah, Lourdes, perdón. Ah, sí, no. Bueno, Lourdes. Que Hermanito. también decía Bazán que el conocer y el saber es un elemento de estudio Ujú. también. Bueno, Lourdes, sí, muy bien. Conocer y saber tiene que ver con estas palabras que no se pueden omitir, que es el saber científico y el saber del docente. Y esto que vos planteas, Lourdes, también tiene que ver con lo que dijo Melina sobre la investigación y las intervenciones, ¿sí? Bueno, así como han hablado ustedes, son los párrafos, ¿sí? Los párrafos de cada... Hay que buscar el párrafo que hable específicamente de los objetos de estudio. Bueno, queda grabada la clase. Hay palabras al principio que hemos modelizado. Queda un pequeño punteo de palabras claves. Vean ustedes cómo le ingresan. Entonces el texto me va a quedar al menos 4 párrafos o 5 si toman el otro autor, no más de eso, en el cual se parafrasee, en el cual se cite textualmente. Bueno, los criterios de evaluación es poder definir, poder dar cuenta de los objetos de estudio tejiendo varios autores, pero también usar las normas APA, ¿sí? Eso es un criterio. A simple vista uno ve el texto y va a decir en qué medida o en qué hipótesis están ustedes en el uso de las normas APA. Pero acá es más sencillo que poner comillas con el P minúsculo y la página y después tejerlo, parafrasearlo, a decir de fulán, puedo entender que lo parafrasean, pero que ponen ese fulán sí le ponen entre paréntesis el año, pero no le ponen la página porque ustedes lo están parafraseando. Entonces, la palabra furlán y pasillas está en la definición, Bazán también, entonces tiene que estar, vamos a ver los nombres con sus años, si no encuentran el año, ponen entre paréntesis y ponen sin datos, o sea, también las normas APA les da cuando hay ausencia de datos, cuando están los datos. La introducción y la conclusión y la construcción de ustedes, ¿sí? Importante que esté. Y por allí no quedará atado a la primera idea que aparece el texto, ¿sí? El texto argumenta y define del inicio al final, ¿sí? Bueno, empecé a leer el texto y dice, bueno, entonces entiendo la pedagogía de esta manera, tal. Ah, me quedé ahí porque ya me dijo la palabra mágica, ¿sí? No, por favor. Cuando va tejiendo el texto da otras pistas, ¿sí? Entonces, uno da cuenta de la lectura y la profundidad del texto cuando, bueno, o sea, si tomamos la introducción de cualquier texto, seguramente que te va a definir lo que es la pedagogía, ¿sí? Pero en el cuerpo del texto se va la historia, se va los debates, se va el campo, bueno, en todo eso y capaz que a la mitad del texto más adelante te agrega una idea más potente en términos de entender lo que es la pedagogía, ¿sí? El rol del pedagogo. Ahí le agregaría todo lo que hemos hablado, algo para que tengan en cuenta, que tomo, Melina, esto de la intervención, que en algún sentido la trama argumentativa y de intervención, ¿sí? El pedagogo construye una información sobre la educación en general, en un contexto histórico, la analiza, la debate, la pone en tensión, sea la política educativa o en relación a otro pedagogo, otra corriente teórica, y propone. Trama propositiva, es lo que me recién dijo Melina de intervención, ¿sí? La intervención es intervenir, es cambiar, es transformar, ¿sí? Entonces,
La trama argumentativa y lo propositivo tiene que ver, lo que me dijo Melina, con la intervención. Proponer, intervenir, cambiar, transformar el sistema o las prácticas. Entonces, hoy permanentemente los debates actuales están criticando el sistema educativo para empezar a fortalecer algunas prácticas, condiciones que den cuenta de la inclusión con calidad. Hoy es el debate pedagógico que no estuvo antes, en términos de qué se entiende por igualdad, por inclusión, ¿sí? Hoy hay que incluir con calidad atendiendo a la heterogeneidad, ¿sí? Entonces, hoy es el debate ese, antes era otro, ¿sí? Hoy todos estamos hablando y están hablando de esto, en qué medida incluimos con calidad y atendiendo a la heterogeneidad. Entonces, hoy un pedagogo le va a decir a un docente, en general y en particular en términos de intervención, si todo en el aula, le va a decir, tenemos 30 estudiantes con 30 procesos cognitivos distintos y te va a decir, no vengas con una actividad en algún sentido para construir el sistema numérico o el sistema lingüístico homogéneo para todos, porque seguramente que un grupo de estudiantes van a necesitar unos recursos y otros estudiantes van a necesitar otros recursos. ¿En qué medida se ayuda con los pares avanzados? ¿Cómo intervengo con la numeración, con los 10, con los 100? ¿En qué medida el niño reconoce las regularidades y cuáles no reconocen las regularidades, la ordinalidad, la cardinalidad? En todo es completamente distinto. Entonces van a ver los chicos así, van a decir, van a empezar a planificar una planificación de un docente a nivel inicial, primario, prácticamente va con 5 o 6 actividades en ese día para distintos grupos con el mismo tema, con distintos niveles de complejidad. Vean eso, lo que se está debatiendo hoy, que es incluir con calidad atendiendo a la heterogeneidad de procesos cognitivos de los niños. Eso es hoy la enseñanza, ¿sí? Y eso es hoy las tensiones que hoy está entre paréntesis de decir, un docente con 30 o 35 estudiantes puede atender e incluir con calidad a todo, atendiendo sus trayectorias y sus procesos cognitivos y sus niveles de complejidad. Hoy el docente solo en el aula puede hacerlo. Es un tema de debate, entre comillas, ¿sí? Bueno, imaginen ustedes un docente recorriendo todas las mesas con distintas actividades, interviene de distintas maneras, o sea, el modelo que por ahí pueden tener ustedes de una clase, acá está la actividad, tomen estudiantes, y a ver qué hicieron, socializan la pizarra y homogeneizo, eso es prácticamente la prehistoria. Entonces, imaginen ustedes, hoy están transitando los niños con otros enfoques y otros desafíos de los docentes capacitándose en ese sentido. Entonces, armaron Google Drive con base de datos de cada estudiante, qué se interviene y cómo se interviene, es lo que están definiendo los directores de escuela hoy, en términos de reuniones y de diálogo pedagógico con cada docente. ¿Qué pasó con Marcelo, Julio y tal? Que diste otras actividades y su nivel de complejidad y condiciones requieren otros. Bueno, entonces ahí estamos con 5 actividades o distintos niveles de complejidad para cada grupo de estudiantes y ahí tenemos los docentes planificando a la mañana, a la tarde, a la noche, tratando de pensar las mejores propuestas, ¿sí? Entonces el docente no trabaja 4 horas, no trabaja 8 hasta 10 horas, ¿sí? Entonces ahí está el tema de grandes debates actuales. Bueno, estamos, ahí se infiere, más o menos está tejida las ideas, han salido las ideas potentes, yo he agregado otras. Bueno, recuerden que la semana que viene, hasta última hora, seguramente que la clase que viene va a ser 7 y 1, 18. Lo que les propongo es que el día 18, hasta el 18 de la noche, no entreguen nada, sino que lo vamos a hablar y lo vamos a leer en clase, vamos a ajustar algunas ideas o potencias de ustedes para que el día 19, al día siguiente, lo puedan subir, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes armen, lo tienen en borradores, ¿sí? La clase que viene, lo vamos a leer y lo vamos a socializar. Vamos a hacer un punteo de intervención, que le puedas hacer algunas ideas o palabras para que lo piensen. Y como hoy es 11, más 7 son 18, el 19 es para que lo suban. El otro día sería el miércoles, ¿sí? Entonces, la clase que viene les pido que los 4 párrafos los tengan escritos en borrador, no lo entreguen, lo socializamos acá y después lo vamos a socializar, las que quieran, ¿no es cierto?
le doy algunas pistas, algunas orientaciones, tomando las ideas de los autores y para que ustedes ese mismo día vean qué pueden modificar o cambiar de la hipótesis del borrador y así la presentan el día miércoles, ¿sí? Bueno, eso sería todo por hoy, ¿sí? Bueno, lo mismo, yo voy a empezar a colgar la actividad que sigue, que es para más adelante, ¿sí? Pero ya voy anticipando y muchas veces los recorridos de ustedes les permite ir leyendo en forma anticipada, entonces voy a tratar de que las clases que vienen para la semana siguiente estén allí como para que habilita la posibilidad de lectura de quien pueda, ¿sí? O quien esté habilitado, que tenga los tiempos. Bueno, estamos concluyendo, la clase se va a subir, hemos ingresado 15 estudiantes, ¿sí? Eso quiere decir que tenemos 20 a 25 estudiantes o 30 estudiantes que van a ver después el video, ¿sí? Yo ahí lo voy a colgar, a más tardar mañana va a estar subido en YouTube, ¿sí? Bueno, estamos viendo el martes que viene para leer su producción y sus hipótesis antes de la entrega. Bueno, nos estamos viendo, gracias chicas. Muchas gracias, profe. Cuídense, chicas. Gracias, profe, chao. Nos vemos. Gracias. Se cuidan todas. Nos vemos.